¿Cómo saber cuando después de un tiempo mis heridas ya se están curando? ¿Cuáles son las características de mi comportamiento o de mi forma de sentirme o de mi forma de pensar que me pueden ayudar a saber si estoy avanzando o no? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a educarte sobre sanación emocional. Así que vamos a empezar con este tema, en el cual te lo presento. ¿Cómo sé si mis heridas se están curando? Esta parte va a ser muy importante porque una vez que ya estamos empezando a sanar, que ya estamos siendo testigos de los criterios, de los elementos, entonces vamos a ser más libres y vamos a poder tomar mejores decisiones en las cosas que tenemos que avanzar en la vida. Te presento aquí a Liz Bourbon. Ella es la autora del libro que yo estoy utilizando para hacer todo ese taller. Este ya es el video número 14 o la clase número 14 que hemos avanzado juntos a través de las 5 heridas de la infancia. Este también es su libro, las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y entonces ese es, como siempre, yo te doy un pequeño resumen de las 5 heridas y de sus máscaras para que no se te olviden, que para podamos conectar todo lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles son las 5 heridas? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. De esa manera también se activan cronológicamente. Cada una tiene una máscara. Y en el video anterior hablábamos de que una máscara es un comportamiento o un conjunto de comportamientos específicos, la manera que el ego se manifiesta en una persona de acuerdo a la herida determinada que tenemos, ¿no? Y las máscaras, pues se llama, al rechazo le pertenece el huidizo, al abandono la dependencia, humillación masoquista, traición controlador, injusticia rígido. ¿Qué es un huidizo? Alguien que huye de la emoción, de la persona que la despierta o del evento. ¿Qué es una persona dependiente? Alguien que necesita la presencia de algo o de alguien para sentirse valorado. Porque cuando la persona o el evento se va, despiertan las emociones de la herida del abandono. Eso depende de otra persona, de algo exterior, para sentirse valorado y termina tolerando mucho. Que es una persona con características masoquistas, alguien que constantemente está buscando eventos que le producen dolor o humillación y a raíz de eso él encuentra un poquito de placer. Que es un controlador, pues alguien que está siempre atento a todo lo que sucede y que todo tiene que suceder bajo sus propios criterios, bajo su propio tiempo, que sea bajo su supervisión, porque tiene miedo de que lo traicionen. Él piensa que solo así no lo van a volver a traicionar. Y una persona rígida, pues alguien muy firme, alguien que aparentemente es muy seguro, muy correcto, busca la justicia, que no se conecta muy fácilmente con las emociones, muy perfeccionista, ¿no? Esas son las características de estas máscaras. Y te recuerdo pues que la máscara no es otra cosa más que la personalidad falsa que surge después de que la herida se ha activado. La máscara vino a salvarnos por un momento. A la vez fue un acto de amor porque nos salvó de la herida, pero también fue un acto de traición porque nos abandonamos a nosotros mismos. Quienes nosotros verdaderamente éramos se quedó en un pasado y por eso hoy en día, como dice esta famosa frase, somos niños heridos con máscaras de adultos, ¿no? Tenemos un tamaño de adultos, una edad de adultos, a lo mejor nuestro cuerpo, ¿verdad?, ha crecido, pero nuestro comportamiento emocional no ha avanzado mucho. En ciertas áreas somos muy maduros, podemos con las cosas, pero en otras cosas que son muy normales para otros no sabemos cómo lidiar con ellas y seguimos repitiendo patrones, a veces destructivos, a veces tóxicos, a veces enfermizos, de los cuales queremos salir de ellos, ¿no? Pero ¿cómo saber cuando ya hemos entrado en un proceso de sanación? ¿Cómo saber cuando ya estamos sanando, ¿no? Entonces aquí dice, la herida del rechazo está en vías de sanación cuando cada vez ocupas más tu lugar. Recuerda que la persona que tiene esta herida huye de los lugares porque no siente pertenecer a ningún lugar. Ya sea una conversación uno a uno, ya sea un evento familiar, ya sea un cumpleaños propio o de otra persona, una celebración, una reunión familiar, cualquier cosa donde tenga que involucrar el sentir permanencia. Pero cuando ya ocupas tu lugar, cuando sientes que es tu lugar, que perteneces a esa conversación, a esa reunión familiar, y entonces te afirmas, te sientes bien,
te lo puedes decir, no necesariamente te lo tienes que repetir, pero cuando te das tu lugar, cuando sabes que tú ocupas un lugar, que naciste ya con el derecho, aunque no hayas hecho nada, de ocupar un lugar. Y aunque a veces hacemos ciertos méritos por ocuparlo, pero cuando ya ocupas tu lugar, cuando ya no huyes de ese lugar, cuando te quedas, así ya sabes que la herida del rechazo ya está en vías de sanación, ya ha avanzado. ¿Cuál es otro criterio, otro elemento? Cuando alguien se olvida de que existes y no te incomoda. Una de las cosas peores que le puede pasar a la persona con la herida del rechazo, pues es que te rechacen. Y una manera de las que se siente rechazado es que otros se olvidan a veces de su nombre, a veces de que iba a venir, a veces le compraban regalos a todos y a él no, o a veces simplemente un amigo deja de llamarte por alguna razón. Pero cuando tú sabes que todo el mundo le puede pasar esto, que tienen derecho a olvidarte de ti y ya no te incomoda, entonces quiere decir que tu herida está en vías de sanación. Otro elemento, cuando le tienes menos miedo a sentir pánico. Te recuerdo que una de las cosas a las cuales le tiene mucho miedo a la persona con la herida del rechazo, pues es a sentir pánico. Es el gran miedo. Por eso él se anticipa que ciertos eventos le van a producir tanto miedo. Hablar con tal persona, ir a tal lugar, le va a dar un pánico ahí. Entonces se anticipa eso y le da miedo le da miedo el pánico y se produce miedo antes de hacer lo que va a hacer, pero de esa manera él rehúsa ir a ese lugar y entonces ya no lo hace, ¿no? Y cuando ya no se siente tanto miedo a sentir miedo, cuando ya se empieza a reconocer que las emociones son lo que son placenteras y otras no tan placenteras, pero que todas son emociones, ya no se huye de la emoción. Ciertos eventos, ciertas personas, hacer ciertas cosas, presentarte, ya no da tanto miedo. Entonces tu herida de rechazo está en vías de sanación. Y sobre todo, esta característica aplica para todas las heridas, dependiendo del nombre, pero cuando te hace el permiso de rechazar a otros y ya no sientes culpa. No es que intencionalmente vayas a ir a rechazar a personas, pero hay veces que es necesario rechazar cosas, rechazar personas, rechazar eventos, pero ya no te sientes culpa. Te sientes culpable. Antes, aunque rechazaba ir a lugares, por dentro se sentía culpable. Se va a sentir mal la otra persona. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pude haber hecho otra cosa pero no me atreví? Y entonces la mente se quedaba dando más pensamientos desde la postura de la culpabilidad. Pero ahora puedes rechazar a alguien, puedes rechazar invitaciones y ya no te sientes culpables. Si estos 4 elementos se están dando en tu vida, entonces quiere decir que la herida del rechazo se está curando, ¿no? Felicidades por esto. Vamos a seguir con la siguiente herida. Es la herida de abandono. La herida de abandono está en vías de sanación cuando te sientes bien contigo mismo cuando estás solo. Porque esta es una de las primeras características. ¿Cuál es el gran miedo de la persona con la herida del abandono? La soledad. Lo peor que le puede pasar a la persona que tiene esta herida es estar solo. No sabe estar solo. Pero cuando ya te sientes bien contigo mismo, cuando te das cuenta que puedes sentir tus emociones, que está perfectamente bien irte a caminar solo, estar en tu casa solo, ir al cine a lo mejor solo, o simple y sencillamente se da un momento en el cual estás solo, escoges estar solo. A veces lo escoges, a veces no, a veces simplemente se da, pero ya no sientes la necesidad de tener a alguien. Ya no vienen los pensamientos de que estás solo porque nadie te quiere, sino que estás solo porque también es parte del ser humano disfrutar de su propia compañía y no hay ningún problema. Cuando eso sucede, pues entonces la herida ya está en vías de sanación. Cuando te sientes bien contigo mismo, ¿no? Otra característica, cuando buscas menos llamar la atención. La que tiene la herida del abandono, la persona, pues necesita constantemente hacer cosas, decir cosas, o se crea muchos escenarios con tal de llamar la atención. Necesita que se den cuenta que está ahí y necesita que le digan que está ahí, para él o para ella, ¿no? Pero cuando ya no buscas tanto la atención, cuando ya no necesitas ser el centro de atracción, cuando no necesitas que te estén viendo o que estén contigo, o cuando estás con alguien y esa persona
se levanta y de repente toma tiempo hablar con otras personas y no necesitas llamar la atención. Tu herida está en vías de sanación. Otro elemento, cuando la vida te resulta menos dramática, ¿no? Esta palabra de drama es muy común para esta herida. Y te explico qué es el drama. Buscando la raíz de la palabra o la etimología, o viendo también lo que miramos en novelas o en teatros, la palabra drama significa acción mía. Acción como resultado de lo que yo hago. Es una acción de lo que yo hago. En este caso es de lo que yo interpreto, de lo que yo siento, basado en mi filtro, basado en mi herida. Entonces son acciones exageradas para expresar emociones. O sea, se expresan emociones de forma exagerada porque el filtro que tengo está distorsionado y por eso termino exagerando, haciendo drama, llamando la atención, termino siendo el centro de la atención de todos, pero de una forma dramática, ¿no? La dramatización, por ejemplo, en el mundo del arte, es una forma de recrear algo, de recrear conflictos o de causar conflictos, ¿no? La persona con esta herida, dependiendo el área, dependiendo la intensidad de la herida, tiende a comportarse, a tener comportamientos muy dramáticos o de alguna manera, hasta cierto límite, pues se le pueden llamar dramáticos. Y lo que sucede alrededor de esta persona también le parece dramático. Pero si ahora te das cuenta que tus reacciones ya no son tan dramáticas, de que la vida ya no te parece tan dramática, entonces tu herida va en camino, en un buen puesto, en camino de sanación. Otro elemento. Cada vez tienes deseos de emprender proyectos. Eso de los proyectos es muy común para la persona que tiene esta herida, ¿no? Porque a veces se lanza mucho a proyectos, pero no los puede continuar porque no siente tener el respaldo interior, ¿no? Entonces a veces renuncia a los proyectos o a veces simplemente prefiere no tener ningún sueño ni una meta porque la cosa más importante para esta persona es simplemente tener alguien de donde poder sostenerse, donde poder sostener su autoestima, su valor propio. Pero si de repente vienen a la mente el querer estudiar algo, querer leer un libro, querer tener una carrera, querer emprender un negocio o proyectos, podemos llamarle un poquito más pequeños. Si ese es tu caso, entonces podemos decir que tu mente ya se ha abierto a otras posibilidades. Porque todos tenemos algo ahí interiormente y la persona con esta herida de alguna manera se había reprimido estos proyectos porque dependía mucho de su capacidad emocional y de que si otros lo apoyan o no. Por eso el último elemento es, si los demás no te apoyan, puedes continuarlos, ¿no? Ese es otro elemento clave. Tienes un proyecto y a lo mejor no cuentas con el apoyo de otras personas porque todo el ser humano es libre de apoyarte o no. Nadie tiene esa obligación. ¿Verdad? Ni siquiera tus padres, ni siquiera tu pareja, ni siquiera el presidente. O sea, nadie tiene esa obligación, por así decirlo, ¿no? Sino que es algo tuyo que a ti te nace. Y como a ti te importa, ahora como la herida ya se está curando, puedes continuarlos aunque no te apoyen. Así que si esos elementos se están haciendo presentes en tu vida, quiere decir que la herida de abandono está en vías de sanación. Seguimos con la siguiente herida. Esta es la herida de la humillación. ¿Cómo sabemos si esta herida está en vías de sanación? Pues bueno, es porque ahora te tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes de las necesidades de los demás. Te recuerdo que la persona con la herida de la humillación le importa los demás, se preocupa por los demás, o al menos eso es lo que se cree, ¿no? Entonces busca ir a ayudar a otros y a veces así se humilla a él mismo a través de esto. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que se toma un tiempo primero para conocer sus necesidades, para satisfacer sus necesidades y para asegurarse de que esté en una buena plataforma y desde ahí puede ser que mire también a las necesidades de otros, que es algo muy correcto. Pero siempre y cuando satisfacer una necesidad de otra persona, ayudar a alguien, no lo va a meter en un conflicto, especialmente emocional, o no le va a causar alguna emoción. En otras palabras, cuando ya te pones en prioridad, cuando tú sabes que tú eres muy importante y el más importante, que tú estés bien es muy importante incluso para los demás. No estás bien por los demás, estás bien por ti, pero sabes
Que si también te importan otros está completamente bien, pero la mejor manera de ayudar a otros es que tú estés bien primero. Cuando ya te pones atención a ti mismo, cuando te preocupas y sabes qué significa ponerte como prioridad, entonces la herida está en vías de sanación. Cuando cargas menos sobre tu espalda y te sientes más libre. Vamos a corregir aquí un pequeño error, ¿verdad?, de ortografía. Y continuamos con esto. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. La persona con esta herida siempre sentía que las demás personas, las necesidades de los demás, las cargaba. Y eso se puede incluso notar en un dolor de espalda que a veces siempre tenía. Y por lo tanto no había libertad. Porque ¿cuántas personas un ser humano puede tener en su hogar? Tus papás, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus primos, amigos, cualquier persona que aparece. Y la persona con esta herida entonces se lo tomaba personal, como que si fueran sus propias responsabilidades. Pero si ahora te sientes más liviano, más libre, estás en vía de sanación. Cuando dejas de crearte tus propios límites, porque la persona con esta herida se encierra en su propio mundo y piensa que no puede hacer nada porque no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque está siempre preocupándose por los demás. Pero si ahora te das cuenta que esos límites eran mentales y que ahora has abierto las puertas para que tú puedas continuar con tu vida y hacer muchas cosas que antes no te los permitías hacer y que está completamente bien y las haces en libertad, esos límites se han quitado. Si eso te está pasando, vas en un muy buen camino. Cuando eres capaz de hacer preguntas, ¿por qué eso es tan importante? Porque cuestionarse para la persona que tenía esta herida era algo bien complicado, porque cuestionar lo que estoy sintiendo quiere decir que hay la posibilidad de que estoy equivocado y de que a lo mejor no tengo que ayudar, de que a lo mejor no tengo que ir. Y para la persona que tiene esta herida esto ni siquiera era, por así decirlo, saludable, porque él encontraba de alguna manera una salud un poquito fingida en estas complicaciones de otras personas, ¿no? Entonces, cuando ya eres capaz de hacerte preguntas y de hacer preguntas a otras personas también, porque si te piden un favor, puedes preguntar cuánto tiempo va a durar, a dónde voy a ir, me van a pagar. Puedes hacer todo eso, puedes indagar, porque a veces a lo mejor no necesitan tu ayuda, a lo mejor es alguien que constantemente te lo ha estado pidiendo y como dices que sí, pues lo siguen haciendo, o puede ser que haya alguien que sí ya se está aprovechando, que ya lo hacen conscientemente, saben lo que están haciendo y antes no te atrevías a cuestionar eso y ahora sí lo haces. Entonces ahora te pones en tu sitio sin creer que molestas. Sabes lo que estás haciendo, sabes quién eres y sabes que ocupas un lugar y que tienes derecho a tener una postura y que tu postura no molesta. Puede ser que otros se molesten, pero ese es su problema. Pero tú tienes derecho a tener tu postura y tienes que creer firmemente de que tu postura no le va a causar molestias al mundo, sino que lo que más bien le hace al mundo es que seas auténtico. Si esos elementos están en tu vida, entonces te recuerdo, felicidades, estás en vías de sanación. Vamos con la siguiente herida, la herida de la traición. ¿Cómo sabemos cuando esta herida ya está en vías de sanación? Cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento. ¿De dónde viene esta persona? Viene de unos eventos donde interpretó que lo traicionaron, que le fueron infiel, cuando no le cumplieron las promesas, ¿no? De niño se interpretó eso y se quedó como un mapa mental, no como un programa, ¿no? Y por lo tanto, siempre sus emociones están a veces activadas y cuando se activan más, explotan de esa manera. Pero cuando ya en la vida ya no se viven esas emociones con tanta intensidad, esa es una muy buena característica. Cuando algo o alguien altera tus planes y tú cedes con facilidad. Como la persona con la herida de la traición se ha convertido en un controlador, controlador quiere decir que todo tiene que salir de la manera que yo espero, ¿no? Entonces yo planeé ciertas cosas, me encargué de que todo estuviera donde tenía que estar, por lo tanto, yo tengo una idea de cómo tienen que salir las cosas, ¿no? Porque me encargué de eso. Pero cuando de repente íbamos a salir a las 6 y mi amiga no ha venido y me dice que está media hora,
cuando de repente el carro se le pinchó una llanta, cuando a lo mejor a alguien le pasó algo sucedió, una llamada, ¿no? Que está causando conflicto en tus planes, pero cuando eso ya no te altera tanto porque te das cuenta que todo es un estado emocional, que si llegamos tarde está bien. Y cuando digo está bien, no quiero decir que no vaya a suceder algo diferente, sino que lo que suceda tiene que suceder y podemos lidiar con eso. Cuando cedemos con facilidad a los cambios, cuando nos adaptamos, cuando no todo tiene que salir como nosotros queremos y planificamos, cuando miramos algo positivo, ¿no? En el que se cambien las estructuras, entonces ahí vamos en un buen camino de la sanación. Cuando ya no intenta ser el centro de la atención, eso es un poquito parecido, ¿no? A la herida del abandono, porque están muy relacionadas, ¿no? ¿Por qué es importante ser el centro de la atención? Del centro de la atención, perdón. Porque es la única manera de que si todos me ponen atención y ponen atención a mis indicaciones y hacen lo que yo digo, necesito ser el centro de la atención para que todos, en otras palabras, me hagan caso, vivan como yo quiero, hagan las cosas como yo pienso, porque de la manera que yo lo estoy demandando es la única manera correcta, ¿no? Así piensa esta persona. Pero cuando ya no necesito eso, cuando ya ni siquiera lo intento, es porque estoy sanando. Cuando te sientes bien, cuando lograste alguna hazaña, cuando hiciste una meta, la persona controladora, el problema de esto es que aunque hace algo bueno, no se lo reconoce, porque nunca nada es suficiente para él, tiene que hacer otras cosas, ¿no? Cuando puedes sentirte bien aunque los demás no te reconozcan, eso es importante, ¿no? Que está relacionado también la herida de la traición, que en realidad muchas veces oculta la herida del abandono, ¿no? Ese video todavía no lo he hecho, pero el cómo las heridas están relacionadas y cómo a veces pienso que es de traición, pero en realidad es de abandono, y cómo a veces pienso que a lo mejor es de injusticia, pero a lo mejor es de rechazo, ¿no? Eso está muy bien de la mano. Entonces, cuando ya no necesito, ¿verdad?, que los demás reconozcan que yo hice algo bien y yo solito me lo puedo reconocer, también es una señal de que la herida de la traición está en muy buenos caminos, está en vías de sanación. Vamos a explicarte un poquito la misma palabra que te expliqué anteriormente. En la línea verde, cuando algo o alguien altera tus planes y tú cedes con facilidad. ¿Qué quiere decir la palabra ceder, no? Para que no nos confundamos. Ceder quiere decir dejar de estar sujeto o apegado a los resultados y a que todo suceda según lo que tú planeaste. Es permitir a la experiencia que se dé. Es soltarme de lo que yo creía que tenía que pasar. Es aprender a sentirme en paz cuando las cosas incluso suceden opuestamente a como yo había planeado, e incluso así poder encontrar algo positivo, o aunque no encuentres algo positivo, por lo menos no encontrar algo negativo. No dejar que te arruine la vida o el momento algo que no sale como tú lo habías planeado. Es soltar la dirección de tu energía mental y dejar que fluya de la manera que tiene que fluir. Esa explicación también te la quería dar, porque tampoco quiere decir que nunca nada va a salir como tú lo planeaste y que todo el tiempo va a ser, sino que es una manera muy equilibrada de poder aplicar esta palabra de ceder. Entonces vamos a la última herida. La herida de injusticia está en vías de sanación cuando te permite ser menos perfeccionista, ¿no? Es la cualidad principal de la persona con la herida de injusticia. Es muy perfeccionista. ¿Qué quiere decir ser muy perfeccionista? Pues que siempre te vas a causar problemas, porque la perfección simple y sencillamente, de la manera que nos las han explicado, no existe, ¿no? Te recuerdo aquí un poquito de historia, ¿no? La diferencia entre el lenguaje griego y el lenguaje hebreo, por así decirlo, ¿no? Ya que la palabra perfección se ha hecho muy popular en el ámbito de la religión. Por ahí hay un texto que dice sean perfectos como Dios es perfecto. Pero te recuerdo que a nosotros nos ha llegado como la interpretación griega. De alguna manera los latinoamericanos tenemos, aunque no lo saben muchas personas, tenemos un pensamiento europeo griego, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el Antiguo Testamento también se encuentra ese texto, pero en el original, si uno le preguntaba a un judío, a un hebreo, ¿qué es la palabra perfecto?, ellos nos dirían, la perfección es algo que se hace todos los días. Es hacer lo que puedes hoy, estar contento con eso
y tratar de hacerlo un poquito mejor mañana. Es algo que se va dando progresivamente, que se va aceptando porque se entiende que el ser humano puede evolucionar, puede mejorar, estamos hechos para más, ¿no? Y eso solo se puede lograr con compasión, con paz, con entendimiento, también con esfuerzo, pero nunca con imposición, nunca como una regla, sino que un llamado a que estamos impulsados, ¿no? A siempre poder hacer las cosas mejores. Pero para el griego, la palabra perfecto es perfeccionista. Tiene que ser así. Si no es perfecto hoy, no sirve. De alguna manera ese es el concepto que se nos ha llegado, y si estudias un poquito o si analizas cómo las personas lo interpretan, eso es de esta manera. No estamos llamados a ser perfectos desde el pensamiento griego, sino de alguna manera desde el pensamiento hebreo. Tratar de hacer lo mejor que puedas el día de hoy, y con eso está perfecto. Lo que hiciste está perfecto. Bueno, pero tenía que ser 10 y solo hice 2. Está perfecto. Está perfecto. No te tiene que arruinar la vida. Mañana lo puedes intentar hacer un poquito mejor. Y si no se puede, está bien. No es tampoco para justificar que nunca demos lo mejor, sino que es como para decirnos si podemos dar lo mejor de nosotros. Y hay días que lo mejor de nosotros se ve pequeño para otros y está bien. Y hay otros días que lo mejor que podemos hacer se ve muy impresionante y está bien, ¿no? Es una manera saludable, tanto espiritual como psicológica, humanamente hablando, de esta palabra, ¿no? Entonces, cuando esta persona se permite ser menos perfeccionista desde el ángulo griego, va en un muy buen camino, ¿no? Cuando está más flexible, cuando ya no es tan fuerte consigo mismo y tampoco con los demás. Cuando cometes errores y no revientas en cólera ni te culpas, ¿no? Cuando eso sucede, entonces cuando ya nos explotas, cuando ya nos revientas, qué interesante, ¿no? Que esté también relacionado un poquito con el drama de la herida del abandono. Cuando ya no viene la culpabilidad, porque ese es el asunto con el perfeccionismo, ¿no? Que si yo hago algo y no lo hice como tenía que hacerlo, entonces me viene la emoción de la culpa. Te recuerdo que de acuerdo al doctor David Hawkins, la emoción de la culpa, aquí combino la educación emocional. En educación emocional aprendemos que todas las emociones son buenas, por así decirlo. Unas no se sienten tan bien, son simples y sencillamente emociones. Pero a nivel neurobiológico, si nos quedamos mucho tiempo con la emoción de la culpa, al no poder liberarla, esa es una de las emociones más dañinas. No por su esencia, sino porque se queda, nos autodestruye a nosotros mismos, nos fragmenta, nos minimiza el autoestima, nos hace pensar cosas erróneas de nosotros, nos limita nuestras capacidades cuando la culpa se queda mucho tiempo. Es buena la emoción por un tiempo porque nos avisa a veces sobre ciertas conductas no tan correctas, pero las analizamos, las cambiamos y seguimos, ¿no? Pero si te quedas mucho con la culpa, pues esto es fruto de una herida y también de una mala educación, es lo que es, ¿no? Otro elemento, cuando te permites mostrar tu sensibilidad. ¿Cuál es la otra característica de la persona rígida? Que no muestra emociones, ¿no? Entonces, cuando ya te permites mostrar tu sensibilidad, cuando te das permiso de llorar ante otros sin perder el control, y cuando incluso te importa menos lo que los demás piensen sobre cómo expresas tus emociones o sobre que los estás expresando, esta es un elemento especial que muestra la sanación de la persona con la herida de la injusticia. La sensibilidad definitivamente es un elemento muy positivo para las 5 heridas, el ser capaz, ¿no? Aunque la persona con la herida del abandono, pues las expresa de una manera muy dramática. La persona con la herida de la injusticia no las expresa de ninguna manera, pero en la vía de la sanación, el de abandono, ya empieza a saber cómo expresarlas. Y la persona con la herida de la injusticia sabe que es bueno poder expresarlas. Sabe que es algo muy positivo contar con ciertas personas con quien podemos llorar. Mostrar a ese niño herido que necesita también de la compañía de otras personas que nos puedan acompañar en eso. Pero eso solo se puede hacer. La sanación se da cuando abrimos el corazón y le mostramos emociones a otras personas. Por supuesto que hay que saber con quién hacerlo, a quién mostrarle estas heridas, ¿no? Porque no con cualquier persona se podría hacer, ¿no? Entonces, de todo esto, de lo que te hemos estado hablando el día de hoy,
te quería también hacer un énfasis en la imagen de esta mujer. Cuando yo vi la imagen, yo dije, yo la quiero poner, ¿no? Entonces, estos elementos son características que a ti te pueden decir, mis heridas están en vías de sanación. Finalmente, la paz se ha acercado a nosotros, hay inteligencia emocional, podemos ver la vida de otras maneras y podemos ver que aunque a lo mejor no estemos sanos completamente, los pasos que hemos tomado, nos hemos buscado ayuda, nos hemos dejado ayudar, hemos hecho un esfuerzo para cambiar ciertos hábitos y estamos siendo responsables de nuestras vidas, podemos notar que los frutos ya se están presentando. Así que nuevamente espero que este video te haya ayudado para poder pues ponerlo en tu cajita de herramientas y de tus conocimientos para que te ayuden a qué camino tomar para tu sanación, para saber en qué momento estás. Te recuerdo que este es la clase número 14 de todo el taller de ese solo libro, ¿verdad? Ya hemos sacado muchos videos, así que le doy completamente el crédito a Liz Bourbeau. Le agradezco que permita, ¿no? Ella que podamos compartir, a veces a nuestra manera, ¿no? Trato de serle fiel a la filosofía de ella, pero le damos completamente el crédito a ella. Así que te recuerdo que tenemos muchos más videos, te invito a que los mires, a que te suscribas a nuestro canal y a que te recuerdes que todo lo que te compartimos aquí, te invitamos a que lo cuestiones, a que le preguntes a otras personas, que no lo tomes como reglas de vida, sino que los absorbas, los filtres y que tú decidas la mejor manera de poder utilizar esta información. Así que es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.